Estás viendo Detrás de las Cámaras. Como actriz, Lourdes Valera era un acierto indiscutible. Cualquier personaje asignado era triunfo seguro. Era una de las actrices más versátiles de la pantalla y así lo confiesa quienes convivieron en la escena con ella. A mí me ocurre con Lulú que yo antes de enamorarme perdidamente de ella como lo hice y como lo sigo estando, la admiré mucho como actriz. Hubo un momento donde nosotros comenzamos a trabajar juntos. Ella estaba empezando, yo también. Ella tenía su vida, yo tenía la mía. Es decir, no estaba planteado en ese momento ni siquiera correr el riesgo de enamorarnos y no nos lo planteamos. Era maravillosa para que pendulara entre la comedia y el drama, para convertirla en una periodista, en una indigente, si te hablo de extremos, para manejar personajes de carácter. Era extraordinario lo que podía hacer Lulú como un personaje de carácter. Siempre además terminaba secuestrando la atención del televidente porque tenía una ductilidad extraordinaria para transformarse, que en el fondo es uno de los grandes dones que tiene que tener un buen actor, una buena actriz. Resumiría como cuando un actor tiene personalidad. Eso que tiene Tania Sarabia también, por ejemplo. Eso que tú sabes cuando vas a verla en el teatro o cuando ella está haciendo un papel en una telenovela o en el cine, que tú dices, esto lo hace esta persona de esta manera y nadie lo hace igual. El talento de Lourdes Valera enamoró perdidamente al director Luis Alberto Lamata. Pero esas cualidades artísticas también tenían muchos pretendientes, logrando colocarla como la gran favorita de las propuestas artísticas más importantes del país. Ella modificaba completamente la escena. Y eso es algo absolutamente extraordinario, no solamente para un director, sino para el espectador. Sabes que es una actriz que te va a sorprender con lo que hace. Y eso es algo que todos agradecemos. Fue un monstruo. Lourdes era un monstruo. Lourdes era verla y yo decía, tengo que ser esponjita y aprender de esta mujer. Era una tipa muy emotiva y muy sensible. O sea, Lourdes hasta en escenas que no tenía que llorar, lloraba. Y era una cosa impresionante, era como si le abrían un chorro. Pues mira, trabajamos bastante. Y me ocurre eso, que empecé por admirarla. La había visto en teatro, la había visto en sus producciones. Y mira, ya la consideraba una de las grandes actrices de Venezuela. Entonces ya cuando la tuve mucho más cerca en mi vida y pude ver un poco cómo era el proceso de esa magia, el proceso de esa verdad, pues mira, me deslumbraba. Era un lujo tenerla en un elenco. Para mí Lulú era uno de mis amuletos. Yo siempre he tenido como varias actrices o actores a los que siempre procuro tener un elenco. Para mí era impensable que no estuviera Lulú en un elenco mío porque sentía que formaba parte de esa contraseña amorosa que tú tienes que establecer con el televidente. O sea, cuando tú amas tu trabajo como lo amaba Lourdes, eso le llega al público, eso traspasa la pantalla y te llega directo al corazón. Y eso es lo que hacía Lourdes con su personaje. No había personaje chiquitico cuando lo interpretaba Lourdes Valera. Era un asunto básicamente de versatilidad actoral, lo cual hacía que tú pudieras confiar en ella para manejar incluso la ternura, el drama, la comedia, la intensidad, la levedad. Es decir, su catálogo de emociones era realmente muy amplio. Entonces, era tanto como para un escritor como para un director, era un lujo tener a Lulú. De hecho, a mí me ocurría mucho, y es que cuando la veía en teatro, de verdad yo quedaba en shock. Era como si la viera por primera vez actuando. Lourdes era capaz de dejarme a mí sin palabras. De hecho, trataba de no verla en muchas funciones. Yo trataba de no verlas todo el tiempo, porque es que de verdad para mí era emocionalmente un tour de force grande, porque mi admiración por ella es absoluta. Lourdes se embelezaba con su talento. Sus propuestas creativas superaban cualquier expectativa. Y ese don se lo debía al gran amor que sentía por su trabajo. El Luli era una maquinita de trabajo.
Lulú nunca definitivamente podía estar haciendo un solo proyecto. Nosotros a veces hacíamos confesiones, mujeres de 30, y Lulú venía de hacer una película, mañana tenía novela, pero además a mí me parecía hermosísimo que Luis Alberto, su esposo, la aceptaba y se la calaba así, como quien dice. Yo creo que todos coincidimos en eso, en que Lourdes podía hacer una obra de teatro en la noche, hacer una película, actuar en una novela. Yo creo que Lourdes enfocaba mucho su vida en el trabajo. Muchas veces uno llena con trabajo muchas frustraciones o cosas que uno no puede llenar en la vida, ¿no? Ella era una actriz que no mentía. No mentía cuando hacía drama, no mentía cuando hacía comedia. De verdad se metía en la piel de sus personajes y los disfrutaba mucho. Tú le creías todo lo que te decía, tú le creías sus peripecias dramáticas que le ocurrían. Y terminaba obviamente seduciendo al espectador, terminaba convirtiéndose en parte de su cotidianidad. La gente sentía que Lulú era parte de su universo afectivo, porque la vieron desfilar por tantas y tantas telenovelas, por tantas películas, por tantas obras de teatro, porque además Lulú era tan talentosa que se manejó en los 3 registros. Cuando el espectador logra conmoverse contigo, divertirse contigo. Y creo que, como muy bien lo dices, en el caso de Lourdes tenía un poder camaleónico. Una mujer que manejaba el drama y la comedia de una manera maravillosa. Lourdes necesitaba estar haciendo millones de cosas. O sea, si no, no estaba como llena. Y siempre era una persona que tenía un cuento, alguna anécdota. Se quitaba un personaje y se montaba otro. Pero siempre, siempre. Tú no veías a Lulú descansando nunca. Mi asociación con Lourdes, aparte de que, bueno, además ella era una actriz asombrosa y era una mujer muy profesional. O sea, Lourdes era una tipa que su trabajo para ella era la religión. Era una religión.